estamos al aire, volvemos a la comedura, se supone. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? En que es previsible la escenificación de un ritual en el que una o dos víctimas, pues, de alto nivel, sean entregadas como sacrificio. ¿Y si no? Y si no, pues no pasa nada. Bueno, por lo demás en este país no pasa gran cosa, ¿no? Calderón ya va para 6 años, ha destrozado el país, lo dejó totalmente saqueado y no la violencia. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el corte? Y fíjate que parece que la historia se repite una y otra vez, ¿no? Esa era la tesis de José Córdoba Montoya. No, porque, o sea, los reportajes que salen después, cuando Córdoba Montoya, muchos sabemos, era el poder tras el trono durante el salinato, la primera parte del salinato. Y nos dicen que quien diseña todo esta estrategia de reprivatización del salinismo, y que dicen que decían a Córdoba Montoya, oye, espérate, ¿cómo vas a tocar a elegir? Oye, espérate, ¿cómo vas a reconocer a la Iglesia Católica cuando históricamente el Estado mexicano está? Y la tesis era, mira, en México no pasa nada, puedes hacer lo que quieras y no va a pasar absolutamente nada, que es lo que nos puede decir el gobierno Montoya. Y me parece que tenía la razón. Tendrá que ver con la genética histórica del mexicano. O sea, algo que tenemos lo que hay que ver es en qué momento nos inyectaron esa genética, porque bueno, no en vano hubo un movimiento armado de 1920, sí, no en vano hubo un Benito Juárez y una lucha de reforma en el siglo XIX. ¿Sí me explico? O sea, pero los desarreglos vienen de más atrás, ¿no? Todavía. Incluso hay quien dice de los españoles, pero yo digo, y más atrás cuando los aztecas invadieron México, ¿no? Porque los aztecas venían de las clanes. No, espera. ¿Invadieron México cómo? Es un decir, el centro del país, donde había culturas anteriores. Claro que Teotihuacán fue 5 años antes, ¿no? Sí. Y Tula. Y luego dicen, no, es que los mayas estaban allá. ¿Cómo se le llama a los que viven en Tula? Tuleño, ¿no? Salud. Y ahí caigo otra vez, ¿no? Toltecas, toltecas. Eran toltecas, ¿por qué no Lo traicionó el subconsciente. He ahí la razón por la cual en México no pasa nada. Eso es lo que pasa, es lo que hay en la mente, caray. Pensamiento fallido, estoy yo tratando de... No, ya lo evidenciaste. A las raíces de esta enfermedad nacional, esta esquizofrénica que vivimos. Me lanzan una pregunta de cajón, responde automáticamente. Así responden los mexicanos. Automática. Habría que aplicar para todas las culturas de todos los países. No, pero los endémicos que han sido invadidos, que han estado... Sí, pero los mexicanos somos muy dados, no, me refiero más atrasados al olvido, ¿no? Agachones. No persistimos en las cosas que entendemos de esa persona. ¿Será, pero no será también eso una construcción propia de ese mexicano? Sí, pero... O sea, las propias personas que no lo han construido en ese proceso. Pero ¿de dónde viene? Es lo que me planteo, ¿no? Me pregunto. Evidentemente, si hubiese sido así antes, como dices, desde los aztecas, o durante la conquista, lo que sea, no se hubiese dado los movimientos revolucionarios, sobre todo. Pero porque siempre hay grupos y estas revoluciones o movimientos siempre han surgido de la clase alta, más que todo, ¿no? Pero aparte de la independencia son los ladrones, pero aparte de la clase intelectual, sí, de la masa pensante y que tenemos contactos con Europa, ¿no? Cuando la cultura la trajimos de Europa, nos la trajeron, pero ahora es de Estados Unidos, ¿no? También hay algún viaje local. Primero, pero entonces en este caso lo que estaríamos de Europa, que la clase intelectual se ha ido degradando. Algunos autores contemporáneos han dicho que con Fuentes se perdió, yo creo que uno de los últimos intelectuales de esa camada, ¿no? Pero no era el mejor. Yo no estoy diciendo que sea el mejor. Estoy nomás diciendo que la lógica que se está mencionando es que hay una degradación de esa clase intelectual, no de académicos, que es completamente diferente. Pero para afirmar la clase económica, estamos asistiendo al proceso de hacer un culmen de la clase intelectual. Pues eso no tiene ninguna demostración. Señor, porque no sabe que es así por internet.
más bien que bueno que a nosotros que no seamos montoneros, pero es que yo ando con preguntas ontológicas y sale y luego vamos de lo sublime a lo prosaico. Entonces, porque esa es la lógica. Realmente, si te das cuenta, los grandes medios de comunicación, estos poderes fácticos, lo que hacen es eso, llevarnos a ese punto donde estamos desde en lo sublime, pero en la ficción, y ya con eso basta, y por eso nos burlamos absolutamente de todo, incluida la muerte, incluido todo, caray. Sí, pero fíjate que pero eso no está necesariamente lo que se estudia. No estoy diciendo que sea malo. Lo que se ha estudiado sobre esto de que nos burlamos, más bien es como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, es decir, ¿sí? Como las cosas no tienen remedio, o pues, ponle tú que nosotros no le ponemos remedio, pero las cosas vemos que no tienen remedio, lo único que nos queda es burlarnos, ¿sí? Hacer chistes, caricatura política, o sea, no hay político que no haya pasado por la burla ácida de la caricatura, por claro. Sí, los cartonistas son fabulosos. Sí, fabulosos. En México sí tenemos y de los mejores ejemplares del mundo. Por cierto, acaba de morir Ramos, maestro. Condolencias y a la familia un abrazo, ¿no? Un fuerte abrazo a Antonio Ramos, ¿no? Así es. Estuvo en el diario norte, terminó el norte. Sí, incluso es admirable porque cuando sabía que ya la partida de muy cercana por el cáncer, dejó cartones. Sí. Dejó cartones para que se publicaran los estudios de su muerte, para seguir cubriendo, ¿no? Reporteando desde más allá de ella. Un abrazo a la familia de Antonio Ramos, nuestra solidaridad aquí en México. Bueno, nos quedamos en que nos burlamos de nuestras tragedias como mecanismo de defensa, que es más un mecanismo de defensa que una actitud e incluso como una sí, pero el mecanismo de defensa funciona en el momento en que te percatas que es eso, un mecanismo de defensa. El problema es que cuando se mediatiza, te lo presentan en una telenovela tal, y ahí ya se pierde ese sentido y viene la enajenación, vienen otro tipo de cuestiones, precisamente. No, incluso el atentado contra el humor mexicano es un crimen de esa manera que ha perpetrado Televisa en los últimos años, ¿no? Es destruir el humor mexicano, exponiendo lo peor del humor, ¿no? Claro, abaratando, ¿no? Porque finalmente, pues, de las pocas cosas que nos quedan en estos es el sentido del humor, ¿no? Y el paso por esta realidad, por esta existencia del sentido del humor, pues sería infumable, ¿no? Intragable, para volverte loco, en efecto. Entonces, es que las cosas no tienen remedio, es muy probablemente no tengan remedio, y hay que esperar a que se derrumben solas, ¿no? Distanciarse de ellas, pero en Televisa, esa sí es una cosa que me parece que es el pedo que me pongo contra la cultura mexicana, de mandar el sentido del humor mexicano conduciéndolo hacia lo barato, ¿no? Lo corriente, hacia lo obvio, ¿no? Eso es muy grave. De Piñero, dígalo. Que no era. Dígame, ¿qué programa de televisión mexicana es que tenía el Wiri, maestro? Pero Wiri era bueno para Televisa. No. Pero un programa bueno cómico que yo me reía. Como no, señor, estaba antes de la Carolina de Ambrosio, estaba aquel el Loco Valdés que el sábado loco ahí lechuga, acuérdate que le tiraba lechuga, era lechuga Alejandro Suárez y el Loco Valdés, y ahí se lanzaban mandanazos de vez en cuando al PRI, claro, los diputados, ¿no? Y que era una época más dura todavía, más represión, era cosa, ¿no? Vean los programas ahora. Bueno, vean los programas ahora. Los tan aburridos. No, pero y la novela esta peluche. Que sí, dígame si se ríe de los programas. No sé cuando surgió uno. Pero así que. No, pero las comedias, no, pero no. ¿Usted qué quiere? ¿Un sábado de Night Live? No. Sábado de Night Live en los 70 era genial. Ahorita es una bola de locos. No, señor. No, y no discutamos sobre eso. Yo lo único que digo, simple y sencillamente, es que si no estaba ahí el humor, está en la naturaleza del mexicano. ¿Me explico? A lo mejor nunca ha estado en Televisa, estamos de acuerdo. Pero también aparte del humor está haciendo uno de las cosas que no transan avanza,
Bueno, como todo buen mexicano, todo lo ojo para el último. Pero eso es cinismo, eso es otra cosa. Claro, pero casualmente eso son frases del humor. Pero ya no son solo frases del humor. Se han convertido en parte de la cultura. Es una forma de vida. No tranza, no avanza. Pero mire, el humor de litro de litro, porque tengo que decir que soy litro de litro, porque el sentido de no me va a decir que Palillo, Tintán, Cantinflas, esos son comediantes, no eran programas producidos por una televisora. Sí, pero estamos hablando de que eso surge del sentido del humor mexicano, las rolas del Chavo Flores, ¿no? Sí. Es decir, ese es el sentido del humor mexicano original, diría yo, primigenio. Lo que tenemos ahora es una chavacaneresca de cosa, pero que también, si no estuviera el sentido del humor mexicano, pues se infiltra a la política, de la cultura a la política, a la religión, a la educación, a las relaciones laborales, a las relaciones personales. Fíjate, ¿dónde viene el atentado, no? No, y es muy sintomático, ¿no? Que los estados más represores son aquellos que lo primero que empiezan a limitar tienen que ver con las cuestiones del humor. O sea, tradicionalmente, por ejemplo, en algunos textos, cuando uno observaba aquellos bufones en las cortes o con los propios romanos, era el único momento en el cual un individuo podía burlarse o decir alguna cuestión respecto al emperador. Si se pasaba un pelito, cuello. Pero había esa posibilidad. Y es muy curiosa esa cosa. Si entramos al Imperio Romano, cómo los ciudadanos en el Imperio Romano dibujaban en las paredes las sátiras en contra de sus gobernantes. Así es. García Márquez tiene un texto que se llama Viaje a los países socialistas. Obviamente, pues serán los países socialistas que dan un tour a varios periodistas, entre García Márquez, y dice una cosa bien interesante: para saber lo que piensa un pueblo sobre sus gobernantes, hay que ver lo que escriben en los baños. Claro. Bueno, vamos a los anuncios y volvemos.